se ha desatado una puja por la renta en la que el Estado debe dejar de ser neutral. Los aumentos de los precios de los últimos días no son responsabilidad de la pandemia. Estamos, en términos de circulación y en términos de recuperación de la economía, a la salida de la pandemia. Lo que te falta en el bolsillo a vos se lo está llevando otro con la herramienta de la inflación. Y es el gobierno quien tiene que intervenir a favor de los trabajadores en esta puja por la renta que supone la recuperación económica. De esto justamente hablaba Cristina en La Plata. Escuchémosla. Yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Y para esto me parece que hay que alinear una tarea fundamental durante el año que viene, va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. Las estimaciones menos pesimistas dan cuenta de que este año la inflación será del 40%, y la suba de alimentos del 50%. De hecho, si vos tomás la suba del precio de los commodities, de granos, del 30% de los últimos meses, y la del dólar, del 20%, con esas dos cosas solas, ya te justifican el 50% de aumento de los alimentos que se viene este año. Y después tenés los insumos difundidos, el plástico, el vidrio, el tetra, la tinta, las chapas, muy usados para envases, todos monopólicos, que también empujan la inflación para arriba. Si agarrás la empresa monopólica Dow Química, subió el precio del plástico que utiliza en los envases de $1.150 a $1.750. Inflación fuerte en dólares. La eliminación de los precios máximos es otro factor. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo la semana pasada en C5N que no quiere subir la cuenta de subsidios estatales a los servicios públicos. Es decir, que es necesaria una suba de tarifas. Él quiere un 30%, quizá dividido en varias subas del 5%, lo mismo para el transporte. Todas estas subas hacen casi imposible que los salarios le empaten, aunque sea la carrera a los precios, y ponen en peligro entonces la reactivación económica. Así como vamos, el primer aumento jubilatorio por la nueva fórmula va a perder contra la inflación. Repito, así como vamos, el primer aumento jubilatorio por la nueva fórmula va a perder contra la inflación. Así, los argentinos que acostumbran comerse un asadito los domingos de las elecciones, esta vez van a comer fideos. ¿A quiénes votan los que comen fideos? Muypolitizado.com. ¿Comer fideos es peronista? Es lo que el peronismo propone, y me refiero a los fideos por obligación, no a los ricos fideos con tuco que uno elige. Las declaraciones de Alberto del fin de semana confirmando lo que nos dijo Cecilia Todesca respecto a que si el campo no negocia, el gobierno subirá las retenciones o pondrá cupos a la exportación, van en el camino correcto. Claramente. Será importante entonces dilucidar en los próximos días si se cumple esa suba de retenciones, de cuánto es esa suba de retenciones, si es simbólica o si realmente impacta en los precios, y si se deja la suba o se pone la suba y cuando te hacen un paro la sacás. ¿Sí? Es una prueba de fuego para Alberto. Va a recibir muchas presiones estos días y es importante entonces analizar el tema. La retención es una palabra ideológica que utilizan los productores agropecuarios. En realidad se trata de tipos de cambio diferenciales que tienen los países que tienen sectores con muy disímil productividad. ¿Sí? Tenés la productividad de la industria que está por abajo de la media del mundo y la productividad del campo que lidera el mundo por la fertilidad de nuestras tierras soberanas y por el régimen de lluvias argentino, que no tiene que ver con si te llamás Alza Gonzue o alguno de esos apellidos. Es algo nuestro, de todos los argentinos. ¿Sí? Por eso hay que usar tipos de cambio diferenciales. Y a la industria por ahí hay que darle un reembolso
Y el campo tiene que tener un arancel a la exportación, que ese es el nombre. Pero ellos no ganan la batalla cultural. Y ahora, cualquier argentino que tiene una maceta defiende al campo. Bueno, las retenciones son imprescindibles. El gobierno cree, o creyó hasta ahora, que debe evitar confrontaciones con el campo, con Techín, con Clarín, para llegar a las elecciones en paz. ¿Será esa la llave para ganar elecciones? Este año la economía va a crecer, se va a generar riqueza y hay una puja por capturar esa riqueza. Una puja saludable, si se quiere. Lo que no se puede es pensar que las pujas se resuelven sin conflicto. El pueblo trabajador está molesto por sus carencias. No está molesto porque algunos de nosotros hablemos de sus carencias. Está molesto porque sufre las carencias. Lo que hacemos nosotros, en todo caso, es representarlas, hablar en su nombre, darle un cauce, aunque sea comunicacional, al descontento. Al menos para que no vayan a escuchar sus reclamos a Radio Rivadavia y el descontento derive en la derechización de la clase trabajadora. El malestar está, no lo genera quien reclama. El tema es que en la puja distributiva el trabajador necesita algo más que periodismo. Necesita quien lo represente en la mesa de negociación. El conflicto está, hay una disputa por la renta. Los productores agropecuarios, los productores de insumos difundidos, los bancos, tienen el poder del dinero para enfrentar esa disputa y están ganando. Y están ganando. La inflación es la manera en que capturan esa renta en disputa. Es el Estado quien debería defenderlos y son los sindicatos quienes deberían defenderlos. Cuando el Estado se corre para no pelearse con el poder económico, el trabajador se queda solo y pierde. El Estado debería acompañar este proceso con una administración de costos y precios para defender a los trabajadores. Sugerir una pauta de precios es insuficiente. Si sos gobierno, sugerir siempre es insuficiente. Cuando el gobierno decide devaluar a diario, está decidiendo transferir recursos de toda la población hacia los productores agropecuarios y las empresas de insumos. El gobierno dice que lo hace para mejorar el saldo comercial, pero todos sabemos que las exportaciones nuestras no dependen del precio del dólar. Lo que hace el gobierno al devaluar es simplemente aumentar las ganancias del productor agropecuario. La semana pasada, también en C5N, Santiago Cafiero dijo que la justicia como poder se debe replantear a sí misma. Es una frase que sumada a la inacción judicial y al nombramiento del juez Recolini en reemplazo de Bonadío, parece terminar de conformar una especie de rendición ante el lawfare. Estas actitudes, sugerir, no confrontar, van configurando un escenario al menos preocupante, incluso, yo diría, en términos electorales. La política debe empatizar con las necesidades del pueblo primero, y luego mostrarle un norte, un futuro mejor. Hoy el gobierno no empatiza siquiera, porque naturaliza el malestar con la idea de que es culpa de la pandemia. Pero hay dos problemas para esa versión. Una, que hay mucha gente que está ganando mucha guita, y otra, que no se le pide comprensión al tipo que no puede comprar comida. La empatía, el afecto, son parte importante de la política. Alberto lo vio, Alberto consiguió mucho cuando tuvo una actitud paternal al principio de la pandemia. El gobierno decidió dar pocas batallas y las que da trata de que no se noten. Y los pueblos necesitan ver a su líder luchando por ellos. Alberto no se muestra así, ni siquiera cuando lo hace. A lo que voy es que hay que ser y parecer. Alberto no lo hace. Ese aire de indiferencia, entonces, se parece demasiado al aire del neoliberalismo. La empatía, el afecto, son imprescindibles también para construir una nueva hegemonía. Es necesario poner afecto donde hubo odio, como primer ladrillo en la construcción de un nuevo sentido común. Si ese sentido común neoliberal no es reemplazado por uno que se emparente con el bien común, será reemplazado, como en Europa, por uno que esté más a la derecha.
La idea de las soluciones por consenso, por otra parte, es desmovilizadora, rompe la frontera entre el nosotros y el ellos, refiere a una negociación amigable, que en este caso sería con un sujeto que nos declaró la guerra en 2008, y que sostiene el mismo modelo desde Rivadavia, y lo más peligroso, diluye el núcleo duro kirchnerista que se conformó en la confrontación agonista, que es la confrontación democrática. Así, la indiferencia en medio de la puja por la renta resulta ruinosa para los trabajadores, peligrosa para la próxima elección y mucho más peligrosa para el futuro del proyecto nacional y popular que impulsaron los Kirchner. Esquivar la confrontación y ni siquiera narrar las batallas que sí se dan, evitarlo como principio, imposibilita la creación o recuperación de un sentido común ligado a la igualdad y entonces mantiene vigente el sentido común del egoísmo. Es necesaria la recuperación de una confrontación democrática en el seno de la sociedad que evite que se diluyan los límites entre los dos proyectos en pugna. Y me refiero al proyecto de la campaña, no al de la tarjeta alimentar, que era una necesidad que aplaudimos en diciembre de 2019, pero que hoy comienza a transformarse en un ribotril para la injusticia. En estos días en que el presidente debe decidir si tomar una decisión a favor de los trabajadores, que lo va a enfrentar a la oligarquía agropecuaria, en que debe decidir si va a ponerse del lado de los trabajadores en la disputa por la renta, es imprescindible acompañarlo y hacerle sentir que si piensa dar una lucha con el adversario político en términos democráticos, con la que va a hacer honor a su promesa electoral, va a contar con todo el apoyo popular que necesite. Y también que si decide no hacerlo, el malestar fruto de las carencias crecientes puede convertirse en una magra cosecha electoral, que entonces sí ponga en peligro su gobierno. Buenos días, esto es Navarro 2023.